Hola, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por acompañarnos a este primer webinar de la segunda temporada de IPS Learn. En este caso, nuestra área regulatoria de dispositivos médicos estará presentando el tema etiquetado de dispositivos médicos de acuerdo a la NOM 137, actualizada en el 2025. Para presentar este tema tendremos la presencia de la ingeniera química industrial Sandra Miguel. Bueno, para poder asegurarnos de tener una gran experiencia durante esta hora, les recordamos mantener el micrófono cerrado y en caso de tener alguna duda o consulta, levantar la mano o haciendo clic en el icono. También les recordamos que esta sesión estará siendo grabada y les compartiremos la liga del video el día de mañana. Durante esta sesión se mantendrá el chat cerrado, por lo que si tienen preguntas las pueden escribir utilizando la herramienta preguntas, haciendo clic en el icono de herramientas y buscar preguntas. Bueno, les presento a Sandra Miguel, que es analista de asuntos regulatorios aquí en Insumos para la Salud. Es ingeniera química industrial con un diplomado en regulación sanitaria de insumos para la salud. Cuenta con 5 años de experiencia en el registro y cumplimiento normativo de dispositivos médicos en México. Su trabajo se centra en la gestión de registros sanitarios ante COFEPRIS y en la interpretación y aplicación de estándares nacionales e internacionales. Adelante, Sandra. Gracias, Jimena. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar que estará tocando temas y cambios relevantes referentes a la norma 137-2025 que fue emitida recientemente. El objetivo de este webinar es fortalecer su conocimiento sobre los requisitos del etiquetado, sus principales actualizaciones, el impacto en el cumplimiento regulatorio, así como para la comercialización y continuidad de sus productos en el mercado. Para la agenda del día de hoy tenemos 5 temas relevantes que serían los datos clave para esta actualización, el comparativo de la norma versiones 2008 contra 2025, los requisitos generales del etiquetado, el apéndice A, que son los símbolos estandarizados, así como la vigencia y el impacto de la norma. Empezamos con el primer punto, que son los datos claves de la actualización. Aunque hay aproximadamente 18 meses en total antes de que sea obligatorio agotar el inventario correspondiente al etiquetado viejo, el rediseño del arte y la validación y cambios ante COFEPRIS, si es que estos se aplican para ustedes, todo esto conlleva bastante tiempo de planeación, por lo que la recomendación para todos es que se empiecen ya a hacer y analizar todos los cambios que serán necesarios implementar, así como su análisis de riesgo para que el proceso pueda fluir de una mejor manera y no se esperen hasta el último momento en que la norma entre en vigencia. Como primer punto tenemos que esta norma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo del 2026 y sustituye a la versión anterior del 2008. Como les mencionaba, entra en vigor en mayo del 2027. Estos son 360 días naturales después de la publicación, teniendo un plazo adicional de transición, que son 180 días naturales más, para justamente agotar existencias de envases, de producto terminado y de etiquetado que pues venía trabajando justo con la versión anterior de esta norma. Recordemos que ahora contamos con una alineación internacional, esto es decir, está alineada con normas como la ISO 15223, la ISO 20417, con el IMDRF y con reglamentos de la Unión Europea que entraron en vigor en el 2017. Adicional tenemos la novedad estructural que corresponde al apéndice A normativo con 70 símbolos gráficos estandarizados. Respecto al objetivo y alcance de esta nueva norma, el objetivo central es la trazabilidad y el uso correcto del dispositivo a través de su etiquetado. Aplica a quien fabrique, acondicione, distribuya o importe dispositivos médicos en México, recordando que esto aplica a todas las categorías de dispositivos médicos
incluyendo ahora a esta nueva categoría que es el software como dispositivo médico. Ahora, la comparativa puntual entre la versión 2008 contra la versión del 2025. Recordemos que la norma llevaba 17 años sin actualizarse. Fue incluida en el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad para modificarse y establecer controles y procedimientos más precisos. El proyecto se publicó a consulta el 23 de abril del 2024 con 60 días de comentarios, y participaron instituciones de salud como el IMSS y el ISSSTE e instituciones de educación como la UNAM, el IPN, la UAM, Canifarma, entre otros colegios profesionales, para tener una mejor perspectiva de los cambios a realizar. Los cambios con mayor impacto que van a tener dentro de los procesos, el primero es el apéndice A, que es la parte más visual que corresponde a todos estos nuevos símbolos que se están implementando ahora y que se encuentran justamente alineados con el estándar ISO 15223-1 en su versión 2021. Ahora se podrán complementar el etiquetado usando herramientas como la identificación por radiofrecuencia, que es el RFID, el código de barras o bidimensionales, así como el código QR. Uno de los cambios más estructurales e importantes que ahora implementa la norma es el etiquetado en base de gestión de riesgos. Debe estar documentada y bien estandarizado con su sistema de gestión de calidad. Y también notar que por primera vez en la legislación mexicana se regula el software como dispositivo médico y todo lo anterior en concordancia y armonización con normas internacionales como las ISO y con el IMDRF. Ahora, aquí tengo una tabla comparativa que puede ser más visual para todos, en donde coloqué los principales aspectos que tienen mayor relevancia en estos cambios. Como primer punto tenemos el alcance. El alcance en la norma 2008, los requisitos eran mínimos, eran genéricos y bueno, fue emitida con base a lo que se tenía en ese momento. Ahora en la versión 2025 los requisitos son mucho más detallados, más exhaustivos y justamente alineados a estándares internacionales. Respecto a los símbolos, que es justamente de las partes más importantes, en la versión 2008, pues no contábamos como tal con un catálogo normativo estandarizado. Era limitado el número de símbolos con el que contábamos. Y ahora con el apéndice A, pues ya contamos con más de 70 símbolos gráficos que son obligatorios y que están organizados por categorías que veremos un poquito más adelante. El etiquetado electrónico en la versión 2008 pues ni siquiera era contemplado. Ahora con todo el avance tecnológico pues se permite complementar o dirigir al usuario vía el RFID, el código de barras, el código QR para poder implementar o dar a conocer toda esta información que es obligatoria y que a veces puede ser un poco limitante el espacio dentro del dispositivo médico, esto sin sustituir lo autorizado por la autoridad. El otro aspecto importante que es la gestión de riesgos, en la versión 2008 no era un eje central, ahora el etiquetado debe desarrollarse y evaluarse con base a la gestión de riesgos. Esto está especificado en el punto 5.4. También otro aspecto que es el software como dispositivo médico. No existía aquí en México al menos como categoría en el 2008. Ahora pues tenemos toda una sección dedicada al software como dispositivo médico, que es la sección 6.3. Debe identificarse con versión, nivel de revisión, fecha de lanzamiento y permite obviamente el etiquetado electrónico. Otro aspecto importante que es el control documental. En la versión 2008 no se especificaba, no se consideraba. Ahora todo el etiquetado debe estar sujeto a control de versiones. Tenemos que ahora está una alineación internacional que en el 2008 pues simplemente se consideraba con la versión y todo era nacional. Ahora alineado a los estándares ISO 15223, ISO 24217 y MDRF,
entre otros reglamentos de la Unión Europea. Tenemos también que ahora considera el riesgo residual, que en la versión 2008 no se exigía ni se contemplaba explícitamente y ahora debe incluirse obligatoriamente con base a gestión de riesgos y toda esta información se considera información de seguridad, recordando que el riesgo residual son aquellos riesgos remanentes, todo aquello que no se pudo eliminar al momento y se tiene la obligación de comunicarlo a través de las instrucciones de uso o en este caso en cualquier otro de los elementos que la norma nos permite implementar dentro del etiquetado. Esto está establecido en el punto 5.10.13. También tenemos que para la población general contra profesionales de la salud, en la versión 2008, pues era un trato más general, no hacían esa separación. Y ahora en la versión 2025, los requisitos son diferenciados. O sea, las instrucciones deben ser simples y comprensibles para aquellos dispositivos médicos que son dirigidos para el uso de la población en general, especificado en el punto 6.4. Y finalmente tenemos la concordancia internacional. En el 2008 ni siquiera era considerada. Ahora, si bien la norma declara expresamente que no equivale a ninguna norma internacional, pues toma toda la referencia de ellas para poder conformarse y así tener una versión mucho más armonizada de toda esta regulación que nos permita dar justamente el cumplimiento y como ustedes saben, el 80% de los dispositivos médicos en México son de fabricación extranjera, es decir, son importados, entonces es importante tener toda esta armonización para que el etiquetado que viene de origen pueda tener esa concordancia con lo que estamos manejando en México y la información complementaria que se necesita agregar, pues sea la mínima indispensable para poder dar cumplimiento a toda esta normatividad. Ahora, respecto a los requisitos generales de etiquetado, entramos en el detalle técnico de qué debe llevar todo este etiquetado de forma general, según el tipo de producto. Tenemos los requisitos generales. Estos requisitos recuerden que aplican a todos los dispositivos, sin excepción, y el control de versiones, la gestión de riesgos son puntos clave para esta actualización y serán los que tengan mayor peso en una posible auditoría ante la autoridad. Tenemos que el primer requisito general es el idioma. Es algo que ya veníamos manejando, que debe estar en español y en términos comprensibles y legibles para todos. Puede ser ahora complementado electrónicamente, nuevamente con los códigos RFID, código de barras, código QR. La gestión de riesgos que debe desarrollarse y evaluarse conforme a todo esto que debe estar ya en su sistema de gestión de calidad. La contraetiqueta, cuando falta información sin cubrir datos relevantes. El control de versiones. Debe estar sujeto ahora a un documento de control de versiones. Este control de versiones debe ser realizado ya sea por el fabricante o el titular del registro sanitario. Si bien sabemos que la mayoría o muy posiblemente todo este contraetiquetado lo llevan a cabo aquellos distribuidores e importadores, la responsabilidad recae totalmente ahora sobre estas dos figuras, que es el fabricante o el titular. Y en este caso debe existir por sugerencia, pues un acuerdo de calidad o un acuerdo previo en el que todos estos importadores y distribuidores que no sean titulares de los registros sanitarios sigan todas estas etiquetas y contraetiquetas previamente aprobadas por el titular del registro sanitario, para que de esta manera pueda existir un mejor control, tanto de la información que se está complementando, perdón, en el contraetiquetado y que exista justamente toda esta trazabilidad para tener el control sobre las versiones de las contraetiquetas.
Adicional tenemos como requisitos generales del etiquetado, pues la información que debe contener es la información que ya venimos manejando, ¿no? Denominación distintiva, denominación genérica, número de registro sanitario, la caducidad, la fecha de fabricación, el número de lote o serie, el número de catálogo o referencia, así como el contenido del mismo. Adicional, también debemos incluir advertencias y precauciones obligatorias si estas aplican al dispositivo médico. Por ejemplo, tenemos contiene látex, contiene material infeccioso o material radioactivo, se trata de un dispositivo médico estéril o de un solo uso o si puede ser reutilizable. Y finalmente tenemos la identificación, ya sea del fabricante, del importador y del distribuidor, incluyendo leyendas como fabricado en, importado por, distribuido por, y debe incluir el país de origen. Estas declaraciones pueden extenderse a muchas más. La norma nos da muchos otros ejemplos que pueden ser incluidos dependiendo de la situación del dispositivo médico. Ok, también ahora los requisitos por tipo de producto, que también es una parte medular de esta actualización de la norma 137. Entrando en particularidades, tenemos ahora el requisito 6.1.4, que es acerca de los kits o juegos en dispositivos médicos que deben contener información, por ejemplo, el número del registro sanitario del kit, declarar todos sus componentes, el número de lote específico del kit y la fecha de caducidad del componente con menor vida útil. También tenemos en la sección 6.3 la sección específica para el software como dispositivo médico, que nos menciona que debemos tener un identificador único en donde nos especifique la versión del software, la revisión, así como la fecha de lanzamiento del mismo. Toda esta información debe estar accesible al usuario. Si bien probablemente este tipo de dispositivos no contengan un empaque físico, el etiquetado pues puede ser 100% electrónico con todas las herramientas que la norma ya nos está permitiendo utilizar. También tenemos la sección específica para los agentes de diagnóstico in vitro, que deben indicar cuándo no usarse en caso de que se presenten signos de degradación o algún otro tipo de cuestión dentro del dispositivo. También nos debe indicar el número máximo de reutilizaciones, si es que aplica para dicho dispositivo. Llevar la leyenda, esta leyenda pues ya es muy conocida dentro de los agentes de diagnóstico, que es agente de diagnóstico in vitro y se aplica para uso exclusivo en laboratorios clínicos o de gabinete. Todo esto especificado en el punto 6.1.8. También tenemos la siguiente sección, que es dispositivos con limitaciones de tamaño o diseño, ¿no? Aquí nos da la opción de considerar si nuestro dispositivo médico es muy pequeño. Bueno, como mínimo debe llevar en el envase primario número de lote, denominación genérica, denominación distintiva, contenido y fecha de caducidad. El resto de la información que nos exige incluir la norma puede ir en otro elemento del etiquetado que ya nos proporciona justo esta norma. Esto está especificado en la sección 6.2. Y finalmente tenemos la información destinada a la población en general, principalmente para aquellos dispositivos médicos que son de venta libre. Las instrucciones deben estar redactadas en términos comprensibles para no profesionales de la salud, pudiendo usar, por ejemplo, dibujos o diagramas para que apoyen más visualmente para el uso del dispositivo médico. Pueden simplificarse siempre que no se comprometa la seguridad y toda omisión debe justificarse conforme a la gestión de riesgos. Todo está especificado en la sección 6.4.
Y pasando a la parte del apéndice A, que son los símbolos estandarizados, pues es uno de los cambios más visibles de esta norma, pues nos presenta un catálogo con 70 símbolos nuevos y ahora especificados en 7 categorías en general, que son la primera, que es referente al fabricante, nos presenta símbolos de, por ejemplo, fecha de fabricación, país, caducidad o lote, justo la especificación del fabricante. Tenemos la siguiente sección, que es referente a la esterilidad, si aplica al dispositivo médico, incluir el símbolo correspondiente. Si se trata de un dispositivo estéril, el método de esterilización utilizado en dicho dispositivo, no reesterilizar si es que aplica, o incluir el símbolo de barreras estériles. Referente al almacenamiento, también tenemos una sección específica que nos muestra símbolos, por ejemplo, referente a si es un dispositivo médico frágil, si se debe proteger de la luz solar o del calor, los límites de temperatura, que estos siempre son muy importantes para el almacenamiento correcto de los dispositivos médicos, así como las condiciones de temperatura, humedad o presión, bajo las cuales pues el dispositivo médico debe estar almacenado. También tenemos esta sección que es referente a su uso seguro. Contiene símbolos como por ejemplo no reutilizar, consultar las instrucciones de uso, símbolos de precaución, de contiene látex, contiene fármacos o sustancias peligrosas, entre varios otros. También tenemos una sección específica de símbolos para agentes de diagnóstico in vitro, que igual ya conocido símbolo que contiene el IVD, si se trata de un control positivo o negativo, el número de pruebas que contiene dicho agente de diagnóstico o si se trata de algún kit. Tenemos también otra sección que es correspondiente y que se llama transfusión o infusión. Esta sección me pareció muy relevante, pues esta sección también contiene símbolos para la información del paciente. Es decir, ahora podemos especificar también, por ejemplo, el número o nombre del paciente, si es que aplica, el sitio web o de la información donde podemos encontrar dicha información o incluso el centro de salud, si es que aplica, ¿no? Para poder conocer toda esta información concerniente al paciente. Y finalmente tenemos la parte de seguridad, que nos muestra símbolos como de radiación, de riesgo biológico, de material tóxico, si es que aplica a el dispositivo médico. Recordemos que cuando un símbolo no es obvio o no aparece en el apéndice A, la norma exige incluir su descripción en el etiquetado, si es que no está incluyéndolo. Y el uso de símbolos estandarizados libera espacio en la etiqueta y reduce dependencias del texto. Entonces, es importante conocerlos y saber utilizarlos de manera adecuada para que jueguen a nuestro favor y podamos así sintetizar demasiado o lo más posible la información. Y recordemos también que no podemos inventar símbolos propios sin antes al menos haberlos evaluado a través de una gestión de riesgos. Esto es importante ya que así, en caso de que llegáramos a necesitar algún símbolo, podemos justificar su uso a través de toda esta gestión. Bueno, y pasando al siguiente punto, tenemos la vigencia e impacto de la norma. Recordando nuevamente la línea del tiempo, ¿no? Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo del 2026. Entra en vigor aproximadamente 360 días hábiles después, que es naturales, perdón, que es en mayo del 2027, y nos da un plazo adicional para poder agotar todo este material de etiquetado anterior correspondiente a la norma 2008, y este plazo de 180 días extra estaría siendo aproximadamente en noviembre del 2027,
Y a partir de que entre en vigencia la versión 2025, pues la 2008 queda totalmente sin efecto. Ahora, ¿qué debería revisar cada área para poder dar cumplimiento a esta norma? Porque a veces creemos que solamente es algo que aplica al área de asuntos regulatorios, pero en realidad si en las diversas empresas aplican estas áreas, pues es importante que revisen cómo va a impactar todo este cambio en el etiquetado. Entonces, tenemos en conjunto 5 áreas principales. La primera es justamente asuntos regulatorios, a la cual aplicaría principalmente actualizar los dossiers de registro sanitario a someter a la autoridad o aquellos registros sanitarios que se vayan a someter a modificaciones, si les aplican estos cambios, pues tenerlos en cuenta para poder someterlos de la forma adecuada, ¿no? Justamente, como les mencionaba al principio, no esperar a que entre en vigor la norma. Si es posible desde este momento actualizar toda esta parte, es sugerible, sobre todo cuando se trata de dossiers nuevos, porque así evitamos hacer una modificación posterior a todo esto. Y también asuntos regulatorios, se sugiere que valide que las leyendas y los símbolos coincidan justamente con lo autorizado por COFEPRIS ya previamente. Ahora, para el área de calidad, se sugiere incorporar la gestión de riesgos como requisito documentado del etiquetado. Posiblemente se tengan que hacer algunas adecuaciones o actualizaciones a los procedimientos normalizados de operación, a algunos formatos o instructivos, si es que les aplica, para poder aplicar de forma correcta toda esta gestión de riesgos y el control de las versiones de las etiquetas que van a ser utilizados de ahora en adelante a partir de la implementación de la norma. Para el área de marketing o diseño, si es que igual aplica, pues si ellos son los que desarrollan todas estas artes de empaque conforme al apéndice A, pues revisar el espacio para los símbolos, las leyendas obligatorias, todo lo que debe conformar la etiqueta para dar cumplimiento a la norma. Para la parte comercial o de distribución, se recomienda pues que planeen el inventario con fechas de transición. Esto es para no quedarse con el stock no conforme después del plazo de 180 días, que sería hasta noviembre del 2027. Si bien es un plazo pues relativamente largo, consideraría yo 1 año y medio a partir de que se emitió la norma. Nuevamente, la recomendación es no dejarlo al final, ir agotando todo lo que corresponde a la versión 2008 e irla implementando poco a poco para que llegada la fecha, pues no se quiera implementar todo de un jalón y pues puedan existir problemas justamente sobre la marcha. Y para los responsables sanitarios, justamente en el punto 10.2.1 nos especifica cómo se va a dar conformidad a esta norma. Entonces, para los responsables sanitarios, prepararse para posibles verificaciones de la autoridad de COFEPRIS en sitios de fabricación para tener todo lo correspondiente pues documentado de la mejor manera posible y así poder dar cumplimiento a toda esta parte eh, del etiquetado y contraetiquetado de dispositivos médicos. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Vale, comienzo a dar lectura a alguna de las preguntas que hay. Igual si alguien gusta, puede alzar la mano y abrir el micrófono para preguntar. La primera es, ¿el etiquetado debe venir en español desde el país de origen o basta con la contraetiqueta? Sí, el etiquetado en este caso no es obligatorio que venga en español desde el origen. En el punto 5.1 es como que algo que ha entrado en discusión por cómo se está expresando que debe venir la información. Sin embargo, no es obligatorio. Simplemente se exige que la información sanitaria llegue al usuario final
en español y reconoce explícitamente que la contraetiqueta es un mecanismo válido para dar cumplimiento, siempre que se coloque después del despacho aduanero y antes de la comercialización o del suministro del dispositivo médico. Gracias, Sandra. La siguiente dice, si la contraetiqueta tiene un error, ¿sería responsabilidad legal del titular de registro, el fabricante o del distribuidor? En este caso, la responsabilidad regulatoria recae principalmente en el titular del registro sanitario. Recordemos que la mayoría de los dispositivos médicos suelen ser importados, ¿no? Son de fabricación extranjera. Entonces, esta responsabilidad suele recaer mayoritariamente en el titular del registro sanitario, quien debe asegurar que pues toda la información en la etiqueta y contraetiqueta corresponda a lo autorizado por COFEPRIS. Esto, sin embargo, no exime de responsabilidad al fabricante ni al distribuidor si actúan fuera de lo acordado contractualmente. Por ello, es de suma importancia formalizar este tipo de acuerdos o relaciones de calidad que definan roles, aprobaciones y toda esta trazabilidad de cada versión de la contraetiqueta antes de su impresión, ¿no? Entonces, si en algún momento algún distribuidor o algún importador es auditado por la autoridad, este debe asegurarse que está cumpliendo con lo especificado o con la información proporcionada por el titular del registro sanitario, ¿no? No implementar sus propias contraetiquetas si es que no hay un acuerdo previo con el titular del registro y así pues evitar posibles sanciones de la autoridad. Gracias. Imelda pregunta, ¿hay alguna sugerencia para los productos que tienen una baja rotación y alta caducidad, como de 5 años, ya que hay alto riesgo de que no se desplace ni se agote de existencia? Sí, para el caso de productos de baja rotación, creo que dependiendo del inventario, lo más recomendable pues es realizar lo más pronto posible toda esta gestión y análisis de riesgos y realizar el contraetiquetado. Si están viendo que a la fecha que sería noviembre de 2027, no se va a agotar el inventario, no va a existir la rotación suficiente, pues la implementación va a tener que realizarse sí o sí, ¿no? No, no hay forma de poder, pues sí, evitar el contraetiquetado de todos estos productos. Gracias. Amaranta pregunta, para producto importado, ¿la gestión de riesgos aplica para el contraetiquetado o es suficiente con el análisis de riesgo del fabricante extranjero? Pues aquí habría que revisar la concordancia, tanto la que se tiene a nivel nacional como con la del fabricante extranjero. Creo que es de muchísima ayuda que el fabricante ya cuente con toda esta parte y si se puede implementar de la misma forma aquí, siguiendo toda esta parte, pues creo que sería lo ideal para evitar diferencias en el análisis de riesgos, siempre y cuando sea todo justificable y no existan algunas incoherencias, ¿no? Al momento de querer implementarlo. Gracias. Y la siguiente dice, ¿los símbolos armonizados de la ISO 15223 que usa el fabricante extranjero son válidos o habría que sustituirlos por los del apéndice A? Sí, en este caso, la norma 137, pues fue elaborada justamente alineándose con estándares internacionales, justamente entre ellos el del IMDRF, el Foro Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos, por lo que la simbología de la ISO 15223 pues ya tiene esta correspondencia directa, ¿no? Con el catálogo del apéndice A normativo. Aún así, se recomienda que se pueda cotejar toda esta simbología, símbolo por símbolo, para contra dicho apéndice, antes de que se asuma ya por default que se tiene esta equivalencia automática, ¿no? Ya que si bien la norma mexicana no especifica que no es formalmente equivalente a ninguna norma internacional específica,
pues bien toma toma todas estas normas internacionales como referencia, ¿no? Entonces, es poco probable que no coincidan con la ISO 15223, pero pues es mejor revisar toda esta simbología para asegurarnos que se está dando cumplimiento a toda esta parte. Ok. Barak pregunta, ¿cómo se manejaría la caducidad de productos que en esencia no son perecederos, como por ejemplo equipos médicos que pueden durar años? Pero ¿a qué se refiere con que cómo se manejaría? No sé si quieras abrir el micrófono y preguntar más específicamente del caso. Sí, adelante, Barak. Mm, Si puede, adelante. micrófono, o si lo podría escribir en el chat, no sé si pueda por ahí Sí, también. igual activé el chat por si tienes problemas con el micrófono, por si gustas escribirlo ahí, no sé por qué. Ok. Sí, dice que escribe en el chat. Ah, ok, dice que se refiere, por ejemplo, a que la norma obviamente solicita colocar la caducidad del producto y hay equipos que duran 10 años. Sí, por lo regular, por ejemplo, los equipos de diagnóstico suelen tener esa duración, ¿no? De 10 años. Obviamente toda esta parte de la vida útil está justificada dentro de todas sus pruebas de laboratorio. Em, ¿Cómo podría poner esa caducidad en la contraetiqueta, por ejemplo? Porque la etiqueta de origen no lo tiene, ni el manual del fabricante. No estoy segura respecto al manual. Creo que el manual sí debería contener esa información. He visto algunos que sí lo contienen, pero sí, o sea, al final se estaría tratando al dispositivo como pues algún otro que sea perecedero, ¿no? Entre comillas. Por ejemplo, un agente de diagnóstico en el que se especifica caducidad de un año, 2 años. Como tal, se tendría que declarar así, vida útil de 10 años, ¿no? En el contraetiquetado de dispositivos médicos. Espero haber respondido tu pregunta, Barak. No sé si hay alguna otra, Jimena. Sí, tenemos más preguntas. La siguiente dice, ¿cómo poder importar un dispositivo médico y qué consideraciones se deben tomar? ¿Cómo poder importar un dispositivo médico? Ujú. Am, a ver, esto creo que se sale un poquito del tema del contraetiquetado de dispositivos médicos. Es un tema un poquito más de logística, de aduanas. Si te refieres específicamente a qué debería contener la etiqueta de origen, pues todo esto se revisa desde el análisis de la información para someter el dossier al registro sanitario, ¿no? Inicialmente, pues las etiquetas suelen contener denominación distintiva, denominación genérica, contenido, ya contiene algunos símbolos que aplican a dicho dispositivo médico. Ahí, por ejemplo, podemos verificar de origen que si es que ya puede dar cumplimiento a la norma 225, que por lo regular pues no es posible. Sin embargo, si ya contiene la mayoría de esta información, pues qué mejor, ¿no? Entonces ya solamente se complementa con la contraetiqueta, con la información requerida indispensable
y el origen o de fabricación, de ser posible, porque creo que puede ser bastante complejo para los fabricantes, el incluir justamente el código de barras o un código QR que contenga esta información complementaria, ¿no? Porque si bien se puede agregar aquí de origen, aquí en México, ya una vez pasando toda esta parte de aduana, al final creo que el fabricante es el que nos va a dar esa autorización o a proporcionar esta información que se va a incluir en el código QR, que ya puede ser un poco más extensa, ¿no? Por ejemplo, les hablaba de toda esta parte del riesgo residual, ¿no? Toda esta información, pues obviamente o muy difícilmente va a poder ser incluida en una contraetiqueta o en la etiqueta de origen, ¿no? Entonces, la inclusión de este código QR donde pueda verificarse de forma electrónica esta información, pues creo que sería en un escenario ideal que ya se incluyera en una etiqueta de origen. Gracias, Sandra. Igual para la persona que hizo esta pregunta, si gusta como que responder su pregunta más a fondo, puede agendar una asesoría gratuita con alguno de nuestros expertos para poder revisar esta información de cómo importar. Aquí está el código QR, si lo escaneaste pueden salir nuestros medios de contacto. Vale, la siguiente pregunta es de Amaranta. Ella pregunta, ¿para un producto importado es obligatorio hacer una contraetiqueta por lote de producto o por orden de compra importada? ¿Por lote de producto o por orden de compra? Pues creo que ahí depende, pero no vería la necesidad en esa distinción. ¿Por qué? Porque pues al final estamos hablando del mismo dispositivo médico, quiero suponer, ¿no? Entonces, la información contenida pues va a ser la misma. Entonces, al menos que sea más un tema interno, logístico, o algún otro tipo de trazabilidad interna que les sirva a ustedes, pues la información puede distinguirse, ¿no? Pero de lo contrario, no vería necesidad en hacer esa distinción. Gracias. La siguiente dice, ¿qué obligaciones se tienen al tener un registro sanitario como distribuidor que importa dispositivos médicos, aparte del contraetiquetado, si pasa a ser responsabilidad del distribuidor? Eso ¿Me ya lo puedes? igual como que, ¿qué obligaciones se tiene al tener un registro sanitario como distribuidor que importa dispositivos médicos, aparte del contraetiquetado, si pasa a ser responsabilidad del distribuidor? Sí, esa pregunta ya es mucho más amplia. Definitivamente las obligaciones como titular pues van mucho más allá de un contraetiquetado, ¿no? Van a tu almacén, tu persona responsable sanitario, toda la parte de tecnovigilancia. O sea, sí es un tema mucho más amplio y eh, fuera ya de un etiquetado o contraetiquetado. Gracias, Sandra. Igual en el chat estaban hablando del punto 10.2.1 que indica la leyenda prohibida su venta al sector salud, que sí puede ir en una sección diferente del contraetiquetado, pero Barak menciona que este punto 10.2.1 ya no aparece en la norma 137. ¿Qué tienes que decir al respecto, Sandra? Sí, justamente estaba revisando 10.2.1 y no, justamente no menciona algo de prohibida su venta o sector salud. Creo que ya es más referente a la norma anterior. Ok, y por último, Elizabeth pregunta si existe algún modelo de proyecto de Marbete que pueda consultar actualizado a la nueva norma. No realmente como que exista algún borrador, algún modelo, porque al final todo este contraetiquetado o etiquetado, pues nosotros lo ajustamos conforme a nuestro dispositivo médico, ¿no? O sea, depende totalmente de las características del dispositivo médico.
conforme al que nosotros veníamos utilizando, por ejemplo, pues ese puede ser tu principal borrador, ¿no? Tu draft sobre el que te puedes basar y sobre ese pues ya irlo ajustando justamente y ver qué le aplica, qué puedes agregar, qué puedes quitar para optimizar tu espacio de contraetiquetado. Muchas gracias, Sandra. Igual, muchas gracias a todos por sus preguntas. Así ya le estaríamos dando cierre a este IPS Learn. E igual aprovecho para invitarlos a nuestra dinámica que tenemos en esta segunda temporada. Igual, para participar, con asistir a una de estas sesiones ya están cumpliendo el primer paso, como lo hicieron el día de hoy. El siguiente paso sería seguir una de nuestras redes sociales y para asegurarse de estar participando, tendrían que mandar su captura ya sea por WhatsApp o por mail con el asunto Dinámica IPS Learn 2026, probando que están siguiendo alguna de nuestras redes sociales y que participaron en alguna sesión. También les dejo aquí el link donde podrán encontrar todas nuestras sesiones que tendremos de aquí a noviembre del 2026. El próximo webinar será de cómo aprovechar las preferencias arancelarias mediante el certificado EUR.1 y también tendremos una capacitación de tecnovigilancia y una de asuntos de calidad. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta IPS Learn. Esperamos que sigan participando en los próximos IPS Learn y recuerden que si tienen alguna duda más específica pueden agendar una asesoría gratuita con nuestros expertos para que la resuelvan a mayor profundidad. E igual no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para ver todas las actualizaciones regulatorias que tendremos, así como próximos webinars y capacitaciones. Gracias.